Sí, licenciado, buen día. Ok, ¿todo bien? ¿Qué novedades? ¿Siguen en receso o ya empezaron con algunos docentes? ¿Con alguno? Ok, ¿qué más les iba a preguntar? ¿Qué tal pasaron el Año Nuevo? Navidad y Año Nuevo. Bien, Licen, todo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a reiniciar entonces el avance. Hemos, hemos visto ya tres temas, definiciones importantes, la introducción, ¿se acuerdan de eso, no? Dimos un examen de eso ya. Hemos visto los aspectos filosóficos que ustedes ya los tienen trabajados y están por presentarlo, vamos a definir eso ahorita. Hemos visto el macroentorno, que también ya ustedes lo han trabajado y hay que presentarlo. Y ahora vamos a seguir en el entorno, pero ya viendo el microentorno. Y el tema se llama análisis estructural de los sectores industriales. O sea, cuando ustedes vean la denominación análisis estructural de los sectores o análisis del microentorno, es la misma cosa, son sinónimos. Lo que queremos saber es cómo es la estructura de nuestro sector. El sector de alimentos, el sector de calzados, el sector de pantalones, el sector de las panaderías. En esos sectores están ustedes, o sea, en esos subsectores, porque son sectores más amplios, pero ustedes están en subsectores. Esos sectores son los que vamos a analizar. En el macroentorno, si ustedes se recuerdan, cuando hicieron el análisis del macroentorno, todos estábamos afectados por el macroentorno, afectados positivamente o afectados negativamente. ¿Se acuerdan también que dijimos que el desempeño de una empresa, o sea, la rentabilidad de una empresa, si esa rentabilidad, ese ROI supera al costo de capital de la empresa, ¿de qué va a depender? Dijimos, va a depender de tres grandes cosas: de el macroentorno o el contexto nacional, del microentorno o su estructura, y va a depender de lo que haga por dentro de la empresa. Fíjense entonces que la rentabilidad de una empresa, su ROI, está determinado de las tres cosas que determinan el ROI. Dos cosas son externas y una cosa es interna. La rentabilidad de una empresa se determina por el contexto nacional, externo, por la estructura o el microentorno, también externo, y por lo que haga la empresa y su gente allá adentro, en cuanto a desarrollar ventajas competitivas, diseñar estrategias, etc. Toda esa combinación de estos tres factores determinan la rentabilidad de una empresa, de la empresa y del sector. Y hay algunos países y algunos sectores que les afecta más lo externo y no tanto lo interno. En el análisis del macroentorno, yo estoy yendo despacio porque tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, si voy yendo muy lento, ustedes me avisan, y si voy yendo muy rápido, igual me frenan un poco. Y cuando ustedes tengan algún comentario o alguna duda, por favor, entren, activen su micrófono, entren y comenten lo que tengan que comentar. Vimos entonces que en el macroentorno, ahí no nos salvamos, ¿no? No nos salvamos porque si tenemos un camión que tiene que ir a Cochabamba, tenemos que pisar la carretera, las que nos da el gobierno. Tenemos que pagar los impuestos que nos impone el gobierno. ¿Se dan cuenta, no? Tenemos que sufrir de los bloqueos porque así es la cultura de este país. Entonces, eso obviamente puede afectar a la rentabilidad de la empresa. Entonces, en esos casos hay muchas amenazas y la empresa debe ser lo suficientemente creativa como para hacerle lance
a ese macroentorno que a veces es hostil y aún así generar rentabilidad, ¿sí? Hay otros países donde el macroentorno no les duele mucho porque son macroentornos bien estables, bien trabajados, con buenas culturas. Yo, casi como chiste, estaba en Brasil y conversaba con en lo que podía entenderle, conversaba con una señora y me preguntaba de dónde era. Y conversamos muy bien, muy bonito, hasta que me preguntó de dónde era y yo le dije que era de Bolivia y sentí que la conversación se desinfló. Y me puso una cara y me dijo, nosotros acá decimos, no decimos Bolivia, decimos Bloquivia, porque todo el tiempo vemos que hay bloqueos, ¿no? Y también le llamamos colivia, porque vemos que esto hacen cola para todo, me siguen, ¿no? Es como que es cultural y eso es parte del macroentorno y les afecta a las empresas que tienen panadería, a los que hacen jeans, al, a los que tienen constructoras, inversiones inmobiliarias, nos afecta a todos ese macroentorno. Sabiendo entonces que es así el macroentorno, el desafío de la empresa es tratar de ver oportunidades en ese macroentorno, a veces hasta inventarse oportunidades en ese macroentorno que puede ser hostil para sacarle provecho y, y darle una mano a la rentabilidad de la empresa, porque para eso estamos los gerentes, ¿no? Estamos para generar rentabilidad y agregar valor a los dueños. Al final del día eso es lo que hacemos. Eso en cuanto a macroentorno, como titulares casi. Ya que veo que hay más gente metida en el grupo, somos 38, quiero dar las pautas de la entrega, lo que tenemos pendiente. Vamos a dar plazo hasta este viernes a las 6 de la tarde, 18 p.m., para que los grupos entreguen o me envíen su trabajo. En realidad son 2 trabajos. Como son 2, unámoslos en uno, por favor, ya que sea un solo PDF con una carátula. Un PDF, no puede ser Excel, no puede ser Word, es un PDF con una carátula que diga aspecto filosófico y macroentorno. Empresa fulana de tal, sector fulano de tal, y el listado de los participantes y sugerencias. Y después de eso ya vienen los aspectos filosóficos, cuando lo aplicamos, PDF igual, y luego viene el análisis del macroentorno, ¿no? Y las conclusiones del macroentorno, y las recomendaciones del análisis del macroentorno, etcétera, etcétera. Todo eso entonces en un solo PDF, aunque son 2 trabajos adentro, lo pueden presentar hasta este viernes a las 6 de la tarde, 6 p.m., por favor. Y lo envían, siempre lo van a enviar para que yo de ahí lo descargue y lo guarde en mi carpeta. Yo tengo una carpeta por grupos, por empresa. Me lo envían a mi correo electrónico, que es mi nombre completo, en minúscula, Axel Mugrave, con B larga, Mejía, @gmail.com. ¿Sí? Lo envían a mi correo personal entonces, Axel Mugrave Mejía, @gmail.com. Más tarde, si no lo tienen, me hacen recuerdo para que se los envíe. Hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Pasado ese plazo, ya no envíen porque ya no entran dentro del. No entran, directamente no entran. Y vamos a seguir avanzando y ustedes van a seguir haciendo estas presentaciones hasta que acumulemos 2 trabajos más, que serían microentorno y diagnóstico interno, y lo van a presentar otra vez bajo el mismo formato. Y cuando se acabe todo ese avance, que es lo que viene ya un poquito más largo, ahí hacemos la primera defensa, se defiende el primer bloque. ¿Sí? Vamos a defender el primer bloque donde me reúno con todos los participantes. Ya después vamos a ver el formato de la defensa, que en realidad es una conversación con el dueño. Ustedes se reúnen con el dueño y si se dan cuenta vamos a fundir en una sola presentación o defensa aspectos filosóficos, macroentorno, microentorno y diagnóstico interno. Es como la defensa del diagnóstico.
porque estamos haciendo un diagnóstico externo también. Estamos diagnosticando y analizando el entorno, diagnosticando y analizando el microentorno, diagnosticando y analizando la parte interna de la empresa para que después de esa diagnostitis, terminada de defender la diagnostitis, ahí no se propone nada, es diagnostitis nada más. Luego vamos a saltar al otro bloque, que sería ya estrategias. ¿Se me entiende, no? O sea, ahí entraríamos a lo más importante ya, a lo que le interesa realmente al dueño, a los accionistas, al directorio. ¿Qué les interesa? Que les propongas, pues. Que le digas, oye, sí, así estoy de enfermo, decime cuál es la receta, dame números, dame ideas, o sea, mostrame imágenes para que yo me convenza de que eso es lo que hay que hacer con la empresa. Entonces, terminando el diagnóstico, esta fase de diagnostitis externa y diagnostitis interna, pasamos ya a la fase de propuestitis, donde arrancamos con los temas de estrategias. Y yo voy a avanzar todas las estrategias que la teoría y la práctica sugieren para las empresas, estrategias generales, y de ahí ustedes van a decir, mira, esa puede servir para la empresa. A ver, adecuémosla esa y propongámosla y démosle forma y presentémosla al dueño. Terminada esta fase de propuestitis o estrategias, donde le damos la recomendación a la empresa bien fundada, ¿sí? Con números, con estimaciones, con cálculo de indicadores, etcétera. Terminado eso, se presenta igual en el mismo formato y ya hacemos el cronograma de defensa. Esa es la defensa que importa. No es que estas no importen, pero esa es la que le importa al dueño. El dueño puede decir, lo que me decía el diagnóstico, bonito e interesante, pero creo que yo más o menos ya lo sabía. Yo intuía que eso era así. Bien que me lo digas de esta forma ordenada, le va a decir el dueño, ¿no? Bien que le pongas cuadros, gráficos, porcentajes, tortas, indicadores, tendencias. Está bien, eso me sirve, pero eso me sirve en un 30%. 70% para mí es propuesta. Por eso acostúmbrense ustedes a que cuando van a presentarle algo a un dueño o al directorio o a accionistas, no los hagan dormir con diagnostitis. Todos en el mundo, si hay algo que somos, por tendencia natural parece, somos expertos en diagnostitis. Tenemos ronchas, estamos enfermos de diagnostitis. Vean ustedes la televisión, fíjense. Díganme cuándo en los noticieros de televisión, por ejemplo, díganme cuándo hacen ni siquiera un análisis. O sea, no llegan ni a diagnóstico. O sea, solamente es presentación, presentan, bla, 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 leen. No llegan casi nunca a un análisis. Y peor, cuando le preguntan, ¿y qué vamos a hacer? Ahí se caen. Peor, casi nunca uno los ve recomendando algo o haciendo alguna propuesta. Entonces, cualquier trabajo que presenten ustedes, si presentan un trabajo de 10 páginas, no se olviden del famoso 80-20. 20% diagnóstico, 80% propuesta. Si tu trabajo es de 10 páginas, 2 páginas de diagnóstico y 8 páginas de propuesta. Si querés mostrarle al profe un trabajango de 100 páginas, no te olvides que el profe no es tan burro. Páginas de diagnóstico y 80 páginas de propuesta. Sé que estoy exagerando un poco, pero más o menos para que tengan la idea más allá de la clase de lo que quieren los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa están acobardados de diagnóstico. Los dueños de la empresa quieren que les digan qué hay que hacer y que no solamente sean letritas, sino que sean imágenes, que sean ya cosas bien, bien avanzadas, que sea simplemente entregar y aplicar. ¿Alguna pregunta de eso? Antes de entrar al tema. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Creo que hay forma de poner el dedo para arriba, ¿no? O para abajo.
Bueno, como dicen los dermatólogos, entonces, ¿se acuerdan lo que dicen los dermatólogos? Al grano. Vamos al grano. Exactamente. Vamos al grano. Bien. Arrancamos el tema número 4. Vamos a ir con cuidado. Este tema sé que lo han visto ustedes en otras materias, el análisis del microentorno, pero esta vez quiero que lo veamos ya como gerentes generales que somos, que estamos siendo formados, como gerentes generales. Estas son las 5 fuerzas competitivas. ¿Se acuerdan de ellas, no? Aunque ya ahora han inventado una más, que es el poder de los complementadores. Podemos hablar de ella también. Las fuerzas competitivas, todas estas fuerzas competitivas, resumen el análisis estructural de un sector. Están compuestas, ya ustedes saben, por la rivalidad competitiva. No se olviden de esto, por favor, fíjense. La rivalidad competitiva, aquí ¿quiénes están? Están las empresas de competencia directa. Es decir, yo soy mendocina, aquí está Pop, Pepsi, Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas empresas son las empresas de competencia directa, ¿sí? Son las empresas de competencia directa de mi sector, las que se parecen a mí. Eso en cuanto a rivalidad competitiva. Estas empresas que están en el sector, en el caso de ustedes serían mi panadería, la panadería del otro, la del frente, etcétera. Estas tienen cada una de ellas un ROI, fíjense, una rentabilidad sobre la inversión, utilidad neta sobre inversión por 100. Tienen un ROI, una rentabilidad. Todas estas, cuando yo sumo sus rentabilidades y la divido entre 1, 2, 3, 4 y 5, me da el ROI promedio del sector. Esa es la rentabilidad que en promedio tienen los participantes de este sector industrial. Esa rentabilidad se ve afectada por la pelea que hay entre ellos mismos. Esa rentabilidad se ve afectada por la amenaza de nuevos ingresos, la amenaza de que otros entren. Esta rentabilidad se ve afectada por el poder que puedan tener los proveedores y que ejerzan sobre ellos con los insumos. Esta rentabilidad se ve afectada por el poder que tengan los compradores y los clientes y que ejerzan también sobre cada uno de ellos y su funcionamiento. Y esta rentabilidad se ve afectada por los sustitutos que puedan también entrar a comerse parte del mercado. En síntesis, todas estas fuerzas competitivas, incluyendo a las mismas empresas que se pelean entre ellas, todas estas fuerzas competitivas están afectando de alguna forma a la rentabilidad del sector industrial, a ese ROI promedio que está ahí. Le están afectando. Entonces, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿por qué estudiamos este tema? Siempre vamos a arrancar así, ¿no? Preguntándonos el objetivo. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué ustedes, casi 40, estamos aquí alrededor de estas computadoras o teléfonos analizando las fuerzas competitivas o el sector industrial, su estructura, la estructura del sector industrial? ¿Para qué estudiamos entonces a las 5 fuerzas competitivas? Y ahí ustedes, sería bueno que anoten, ¿no? ¿Para qué estudiamos las 5 fuerzas competitivas? ¿Por qué las estamos estudiando? ¿Por qué hay que analizarlas? No solamente en la teoría, en clase, sino cuando ya estamos en la empresa como gerente, ¿por qué tenemos que analizarlas? Bien, ya que anotaron el por qué, o sea, la pregunta, ahora anoten la respuesta. La respuesta es simple, ¿no? Analizamos las 5 fuerzas competitivas para identificar cuál de ellas, esta, toda esa, toda esa, es para identificar cuál de las 5 fuerzas competitivas afecta más a la rentabilidad del sector industrial. De nuevo, ¿por qué estudiamos a las 5 fuerzas competitivas? Para identificar a la que más afecta a la rentabilidad del sector industrial. La que más
daña la rentabilidad del sector industrial, la que más le duele a la rentabilidad del sector industrial. Y una vez identificada esa fuerza, diseñamos estrategias para defendernos de esa fuerza competitiva, porque es externa, ¿no? Para defendernos de esa fuerza competitiva o inclinarla a nuestro favor. De nuevo, ¿por qué estudiamos las 5 fuerzas competitivas? Para identificar cuál o cuáles de ellas afectan más a la rentabilidad del sector industrial y a nuestra rentabilidad. Y una vez identificada, diseñamos y aplicamos estrategias que nos defiendan de esa fuerza competitiva o que inclinen esa fuerza competitiva a nuestro favor. ¿Está claro? Bien, entonces hoy vamos a entrar por la primera fuerza competitiva, por esta, amenaza de nuevos ingresos. ¿Sí? Vamos a empezar con la amenaza de nuevos ingresos. Fíjense, dice, es amenaza de nuevos ingresos. ¿Ingresos a dónde? Ingreso aquí. Es la amenaza de nuevos ingresos. ¿Ingresos a dónde? Ingreso aquí. Pero son los mismos, ¿no? O sea, yo soy la fábrica de jeans. Yo soy la fábrica de jeans vestitefacil.com. Esa es mi pequeña fábrica que tengo yo de jeans. Se llama así, vestitefacil.com. Y yo estoy aquí. Y aquí están las otras fábricas parecidas a la mía, de un tamaño parecido al mío, ¿no? Porque no hay que ver también las otras, no hay que compararse con empresas que son demasiado grandes, porque ellas están en otro subsector. ¿Cómo sé yo si tengo que meterlas o no a las empresas grandes? Lo que pasa es que cuando hablamos de empresas grandes, ellas, a pesar de que también fabrican jeans, para ellas las fuerzas competitivas funcionan diferente, porque tienen otros proveedores, porque tienen otros clientes, me siguen, ¿no? Entonces hay que ser muy hábil al momento de decir, este es mi grupo estratégico. Entonces, ¿qué es mi grupo estratégico? Son las empresas que se parecen más o menos a mí y que tienen una relación con la fuerza competitiva similar a la que tengo yo. Ahí es mi subsector industrial. Entonces les decía, yo soy una empresita que vende jeans, que estoy por aquí con esta rentabilidad, y aquí hay otras que tienen otra rentabilidad, otras que tienen una rentabilidad más alta, y este es el promedio de la rentabilidad. Somos estas. Estamos empezando a analizar la fuerza competitiva número 1, amenaza de nuevos ingresos. Y la primera pregunta que nos hacemos, ustedes abran signo de interrogación, ya pusieron el título, ¿no? El título es esa, amenaza de ingresos. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? Escríbanla entonces. ¿Cómo puede afectar a la rentabilidad, siempre aquí, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la rentabilidad del sector industrial y de nuestra empresa la amenaza de nuevos ingresos? ¿Cómo puede afectar? Anótenla entonces. ¿Cómo puede afectar a nuestro sector la amenaza de nuevos ingresos, de nuevos participantes? Y ahora vemos la respuesta, que es obvia, digamos, ¿no? En la medida de que esto de aquí deje de ser una amenaza y se convierta en una realidad, estos que están afuera amenazando entrarán a mi sector industrial, y
aumentarán la capacidad instalada. Escuchen bien, ¿no? Van a aumentar la capacidad instalada del sector porque habíamos 5 fabriquitas de jeans con 5 máquinas. Ahora van a haber 10 fabriquitas de jeans con 10 máquinas. O sea que incrementará la capacidad instalada, por lo tanto incrementará la oferta de productos en el mercado y ante una demanda más o menos parecida, ¿qué sucede con el precio? El precio baja. Exactamente. Si aumenta la oferta de participantes en el sector, aumenta la capacidad instalada y hay más gente trabajando y ofreciendo, y los que están demandando, oigan, yo me como 5 panes en el desayuno y 5 panes en la cena. Si mañana ponen 15 panaderías más en mi barrio, yo no voy a comer 20 panes solamente porque aumentaron la panadería. Yo no voy a demandar 20 panes. Voy a comerme 5 nomás, tal vez un poquito más, ¿sí? Pero no 20 panes. Entonces, esas 20 panaderías adicionales empezarán a pelearse entre ellas, a generar una rivalidad competitiva, y lo primero que de forma inteligente hacen es bajar el precio. Bajan el precio, y al bajar el precio, ¿qué sucede? Todas bajan sus ingresos y todas bajan su rentabilidad y se afecta a la rentabilidad del sector industrial del arroyo. De nuevo, entonces, la pregunta era, ¿cómo afecta a la rentabilidad del sector la amenaza de nuevos ingresos? Afecta porque si se da y deja de ser una amenaza, los nuevos participantes aportan más capacidad instalada al sector, aumenta la oferta en el sector y ante una demanda más o menos parecida, los precios bajan. Y al bajar los precios, bajan los ingresos del estado de resultados de la empresa, y al bajar los ingresos, bajan las utilidades, y al bajar las utilidades, baja el ROI o la rentabilidad del sector industrial. Primera pregunta resuelta entonces. Segunda pregunta, anótenla. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que esas amenazas sean ciertas o no? ¿De qué depende de que esas amenazas sean ciertas o no? Porque no siempre se va a dar. No siempre se va a dar que se entra el montón. Entonces, ¿de qué depende de que esas amenazas sean ciertas o no? Esto después ustedes lo leen, es bla, 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 bla. ¿De qué depende de que esas amenazas sean ciertas o no? Depende de esto. Depende de las barreras para el ingreso. ¿Sí? Aquí estamos nosotros. Aquí está mi pequeña fábrica de jeans, vestitefacil.com. Aquí hay otra fábrica y aquí están todas las pequeñas fábricas de jeans del sector industrial en el que estamos trabajando. Y aquí puede que haya o puede que no haya una barrera. Y aquí están los posibles participantes queriendo entrar al sector industrial. Esta gente que está analizando la posibilidad de entrar al sector industrial. Nosotros ya estamos adentro, ¿sí? Entonces estás adentro y no te queda otra que ver la forma de pelear, de competir en las mejores condiciones. Estás adentro y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Hay que navegar y hay que ver cómo nos defendemos de las 5 fuerzas competitivas. Si se corta, entramos a otra reunión, por favor. Entonces, la pregunta era, ¿de qué depende de que las amenazas sean ciertas o no? De que se entren. Depende de las barreras para el ingreso. Si las barreras para el ingreso son bajas, o simplemente no existen, si las barreras para el ingreso son bajas o no existen, los posibles participantes entran al sector industrial, atomizan el sector industrial, lo fragmentan. ¿Qué significa? Aparece una montonera de participantes y se da lo que ya explicamos en la primera pregunta. Pero
Si las barreras para entrada, como en este caso, este tipo está mirando, ¿no? Si las barreras para entrada son altas, eso va a desanimar a los potenciales inversionistas o a los potenciales ingresantes, y los que estamos aquí adentro nos quedamos tranquilos, seguimos nadando en nuestro charquito y no afecta la rentabilidad del sector industrial. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, ¿de qué depende de que las amenazas de ingresos sean ciertas o no? Son bajas o existen, el sector se fragmenta, se atomiza y la rentabilidad baja. Si las barreras para el ingreso son altas, eso desanima a los potenciales ingresantes, y los que estamos adentro no nos vemos afectados en nuestra rentabilidad. ¿Está claro? Ahora, tercer pregunta. Abran la tercera pregunta. ¿Cuáles son esas barreras para el ingreso? Y aquí vamos a entrar en materia. Como no entiendo, quita el volumen. Bien, ¿cuáles son esas barreras para el ingreso? Son estas: economía de escala, diferencia del producto, requisitos de capital, costos antes, acceso a canales de distribución, desventajas en costos independientes de la economía de escala y política gubernamental. Entonces, si estas existen, si estas barreras existen tan bien consolidadas, el potencial ingresante se choca con esas barreras y los que estamos aquí adentro seguimos felices y contentos. Si estas barreras que están acá son muy bajas, son muy débiles o no existen, los potenciales inversionistas o ingresantes entran, atomizan el sector, generan una fragmentación y cae y la rentabilidad sobre la inversión se ajusta hacia abajo. Ahora, dicho eso, vamos a verlo ya vamos a verlo en el Excel. Ustedes tienen un Excel ahí. Vamos a empezar a alinearlo el Excel. Y es muy parecido al formato del macroentorno. Aquí tienen amenazas de ingreso. Se ve, ¿no? Se está viendo. ¿Se ve el Excel? Sí, ¿no? Sí, se ve, Lisa. Entonces, aquí tienen la amenaza de ingresos, variable 1. Aquí tienen poder de proveedores. Aquí tienen poder de compradores. Aquí tienen rivalidad competitiva directa. Aquí tienen presión de productos sustitutos. Aquí está el resumen de todo lo de arriba. Aquí va a empezar a graficar lo que estemos haciendo y ustedes sacan las conclusiones principales. Y de aquí se termina de hacer esto, salta un PDF con el carátula, etcétera, etcétera, y ya es producto de presentación. Todo lo que está aquí, ¿por qué estamos haciendo todo lo que está aquí? ¿Por qué estamos haciendo todo lo que está aquí? ¿Para qué? Para identificar cuál de las fuerzas competitivas es la que más se aplaza. La que más se aplaza es la fuerza competitiva a la que el gerente general debería darle prioridad. La fuerza competitiva aplazada, a esa hay que darle prioridad para diseñar una estrategia competitiva y defendernos de esa fuerza competitiva. Entonces, esto lo vamos a poner aquí en 50%. Entonces, la que caiga con menos del 50% es la fuerza competitiva, es la variable que no superó el examen que le vamos a hacer. Le vamos a tomar examen a cada una fuerza competitiva y esa es la que más afecta a nuestra rentabilidad y es a la que habría que darle prioridad. ¿De acuerdo? Esa es la tareita, entonces. Veamos un poco, avancemos un poquito, a ver.
idéntico al anterior modelo, muy idéntico al anterior modelo. Hagan de cuenta, mientras yo voy haciendo mi ejercicio, ustedes también están haciendo su ejercicio, ¿de acuerdo? Yo estoy pensando en mi sector. Yo voy a... mi ejemplo es el siguiente. Yo soy una empresita, yo soy una fábrica que produce cereales de maíz y soya. Se llama Roski Soy. Esa es mi empresita, esa es mi fábrica en la que yo trabajo. Y yo estoy haciendo mi análisis del sector industrial. Y yo mientras lo hago, ustedes también están haciendo el de ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen abierto su Excel igual, deberían tenerlo abierto, y van poniendo sus notas, y ya luego lo van a hacer en serio cuando se reúnan con su gerente y con su grupo. Entonces, la primera variable dice, la primera barrera, ¿no? La primera barrera es requisitos de capital. Y aquí aparece la teoría, que les da una pauta. Dice, mientras más alto es el nivel de inversiones para ingresar al sector, la barrera está levantada y la nota es alta, ¿sí? En mi pequeña fábrica, bueno, que no es tan pequeña, las inversiones para ingresar al sector son de $200,000 o más, ¿sí? O sea que quiero que entiendan una cosa. Este análisis es el análisis del microentorno. No es análisis de mi empresa. Yo cuando pongo aquí $200,000, lo pongo los $200,000 porque las empresas que se parecen a mí, que compiten conmigo en mi sector, necesitan tener en maquinaria, en galpones, en vehículos de distribución, etcétera, por lo menos de $200,000. Es lo que más o menos tengo yo, fíjense. Yo tengo 180,000, pero yo sé que en promedio todas necesitan tener por lo menos $200,000 si quieren ingresar a este sector. ¿Me entienden? Entonces, no lo sesguen el trabajo diciendo mi empresa, porque no estamos todavía en el análisis del diagnóstico interno de la empresa. Seguimos en el análisis del entorno, del microentorno. Entonces, aquí es las empresas del sector en promedio necesitan $200,000. ¿Me siguen, no? O sea, es verdad que me miro el ombligo, digo, yo 180,000, y los otros más o menos 140, 190, 230,000, y creo que en promedio el que quiere entrar a este sector necesita $200,000. ¿De dónde saqué esa información? Observación propia y charlas con gerentes, ¿sí? Entonces, nota. ¿De qué depende la nota? Fíjense. Si la inversión es altísima, pregunta, si la inversión es altísima para entrar al sector, ¿yo estoy protegido o desprotegido? Los que estamos adentro. ¿Estamos protegidos o desprotegidos? ¿Nuestra rentabilidad está protegida o desprotegida si la inversión es alta? Estamos protegidos. Protegido. Estamos protegidos, ¿cierto? Estamos protegidos y por esa